Nunca pensé que el dolor de perder a alguien pudiera abrir una puerta a algo mucho peor. Mi nombre es Nayeli, y lo que voy a contarles cambió para siempre la forma en que veo el mundo. Todo comenzó hace algunos meses cuando mi mamá empezó a sentirse mal. Ella siempre fue una mujer fuerte, de esas que nunca se quejaban de nada. Tenía 60 años y trabajaba todos los días sin descanso. Pero un día, sin avisar, su corazón empezó a fallar. Los doctores nos dijeron que necesitaba una operación urgente. Era algo complicado, pero era su única oportunidad. Recuerdo que pasamos noches enteras buscando la mejor opción, visitando hospitales, hablando con especialistas. Mi papá y yo queríamos hacer todo lo posible por salvarla, pero mi mamá estaba extraña. Desde que le dieron la noticia, algo en ella cambió. Me miraba con esos ojos tristes y me decía cosas que yo no quería escuchar. Una tarde, mientras la acompañaba en su cuarto, me tomó de la mano y me dijo con voz suave: «Hija, yo sé que no voy a salir de esa operación». Yo intenté calmarla. Le dije que todo iba a estar bien, que los doctores eran muy buenos y que pronto estaría de vuelta en casa. Pero ella negaba con la cabeza, como si supiera algo que yo no podía ver. «Lo siento aquí adentro», me decía tocándose el pecho. «Mi tiempo ya se acabó». Esas palabras me rompieron el corazón, pero yo no quería creerle. Pensé que era el miedo hablando, que estaba asustada y nada más. Así que seguí insistiendo. Le dije que tenía que luchar, que nosotros la necesitábamos. Y ella, con lágrimas en los ojos, aceptó operarse. Creo que lo hizo más por nosotros que por ella misma. El día de la operación llegó demasiado rápido. Recuerdo estar en la sala de espera con mi papá rezando en silencio, sintiendo cómo cada minuto pasaba como una eternidad. Las horas se hacían largas y pesadas. Y entonces, un doctor salió con la peor noticia que podíamos recibir. Su corazón no resistió. Mi mamá había fallecido en el quirófano. El mundo se me vino encima. Mi papá se desplomó en la silla y yo sentí que no podía respirar. La culpa me invadió como una ola gigante. Yo la había convencido de operarse. Yo no le había hecho caso cuando me dijo que no saldría viva. Sus palabras resonaban en mi cabeza una y otra vez. Yo sé que no voy a salir de esa operación. Los días después del funeral fueron los más oscuros de mi vida. La casa se sentía vacía, fría, como si le hubieran quitado el alma. Mi papá casi no hablaba, y yo pasaba las horas encerrada en mi cuarto, llorando hasta quedarme dormida. Pero entonces empezaron a pasar cosas extrañas. Al principio fueron sensaciones pequeñas, cosas que podía ignorar. Sentía una pesadez en el pecho que no se iba, como si algo estuviera presionando contra mí todo el tiempo. También había una ansiedad constante, un nerviosismo que no tenía explicación. Me despertaba en las madrugadas con el corazón acelerado, sudando, sintiendo que algo no estaba bien. Pensaba que era el dolor, que era normal sentirse así después de perder a alguien tan importante. Pero había algo más, algo que no podía explicar con palabras. Una noche, estaba acostada en mi cama intentando dormir cuando lo sentí por primera vez. Sentí como el colchón se hundió a mi lado, como si alguien se hubiera sentado justo ahí junto a mí. El peso era real, no era mi imaginación. Abrí los ojos de golpe y miré hacia donde sentía la presión, pero no había nadie. Absolutamente nadie. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Me quedé completamente quieta, sin atreverme a moverme. El hundimiento en el colchón seguía ahí, como si esa persona invisible no tuviera intención de irse. Pasaron varios minutos hasta que, lentamente, sentí como el peso desaparecía y el colchón volvía a su forma normal. Esa noche no pude dormir más. Me quedé con los ojos abiertos hasta que amaneció, preguntándome qué había sido eso. En el fondo de mi corazón, quería creer que era mi mamá, que ella había venido a visitarme, a hacerme saber que seguía cerca de mí. La idea me daba consuelo, aunque también me asustaba un poco. Al día siguiente traté de convencerme de que había sido un sueño, o mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero los sucesos no se detuvieron ahí.
Una tarde estaba en la cocina preparando café cuando escuché mi nombre con toda claridad. Nayeli. Era una voz suave, casi un susurro, pero tan cerca que parecía que alguien me había hablado al oído. Me giré rápidamente esperando ver a alguien detrás de mí, pero la cocina estaba vacía. Mi papá estaba en su cuarto y yo era la única persona en esa parte de la casa. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «Mamá, eres tú», dije en voz baja sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas. Quería creer que era ella, que de alguna forma había encontrado la manera de comunicarse conmigo. Los días pasaron y las cosas se volvieron más frecuentes. Mientras limpiaba la sala, sentí una mano acariciarme el hombro con ternura. Me quedé paralizada, sintiendo ese toque suave y cálido que me recordaba tanto a mi mamá. «Estás aquí, ¿verdad?», susurré. «Sé que eres tú». Empecé a hablarle en voz alta cuando estaba sola. Le contaba sobre mi día, sobre cómo extrañaba su comida, su risa, sus consejos. Me hacía sentir mejor pensar que ella podía escucharme, que no se había ido del todo. Sentía que tenía algo pendiente conmigo, algo que no había podido decirme antes de irse. Pero entonces mi papá me dijo algo que me heló la sangre. Una mañana, mientras desayunábamos, noté que se veía cansado, más de lo normal. Tenía ojeras profundas y sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la taza de café. Me preocupé y le pregunté si estaba durmiendo bien. Él me miró con una expresión que nunca le había visto antes. Había miedo en sus ojos, un miedo real y profundo. «Nayeli, tengo que decirte algo», comenzó con voz temblorosa. «Yo también he sentido cosas en la casa». Mi corazón se aceleró. «¿Tú también?» «Papá, yo creo que es mamá. Ella está aquí con nosotros, yo lo sé». Pero él negó con la cabeza lentamente. «No, hija. Lo que yo siento no es tu mamá». Su voz se quebró un poco. «Por las noches, cuando estoy acostado, siento que algo se sube a la cama. Es un bulto pesado que se acomoda a mi lado». Me quedé mirándolo sin poder hablar. Él continuó. «Y se ríe, Nayeli. Se ríe en voz baja como burlándose de mí. Es una risa horrible que me da un miedo terrible. No puedo moverme cuando eso pasa, solo puedo quedarme ahí, sintiendo ese peso a mi lado y escuchando esa risa espantosa». Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. «Eso que está en la casa no es ella, hija. No es tu mamá. Tu mamá jamás nos haría sentir este terror». Sus palabras me dejaron completamente desconcertada. No podía ser cierto. Yo había sentido cosas diferentes, cosas que me parecían tiernas, cariñosas. ¿Cómo podía ser que lo que yo experimentaba y lo que mi papá vivía fueran tan distintas? ¿Acaso había dos presencias en la casa? Esa noche no pude dormir pensando en lo que mi papá me había contado. La risa que él describía, ese peso oscuro y aterrador, no tenía nada que ver con mi mamá. Ella era luz, era amor, era todo lo bueno. Empecé a dudar de todo. ¿Y si yo también me había equivocado? ¿Y si lo que me tocaba el hombro, lo que se sentaba en mi cama, lo que susurraba mi nombre, tampoco era ella? La idea me aterraba más que cualquier otra cosa. Sentí que el aire de la casa se volvía más denso, más pesado. Ya no me sentía segura en mi propia habitación. Cada ruido me hacía saltar. Cada sombra me parecía sospechosa. La ansiedad que había sentido antes se multiplicó por 1000. Al día siguiente tomé una decisión. Necesitaba ayuda, necesitaba respuestas. Así que fui a buscar al padre de la iglesia del pueblo. Él era un hombre mayor, de esos que han visto y escuchado de todo en sus años de servicio. Siempre me había parecido sabio y confiable. Cuando llegué a la iglesia, él estaba en el jardín cuidando unas flores. Me vio llegar y de inmediato notó mi estado. «Hija, te ves perturbada. Ven, siéntate y cuéntame qué te pasa», me dijo con voz amable. Me senté en una banca de madera y le conté todo. Le hablé de la operación de mi mamá, de su presentimiento, de su partida. Le conté sobre las cosas extrañas que había sentido en casa, sobre mi creencia de que era ella tratando de comunicarse, y finalmente le conté lo que mi papá había vivido, esa presencia oscura que lo aterrorizaba por las noches. El padre me escuchó con atención.
sin interrumpirme ni una sola vez. Cuando terminé de hablar, suspiró profundamente y me miró con una mezcla de compasión y preocupación. Nayeli, lo que voy a decirte puede ser difícil de escuchar, pero es importante que lo entiendas, comenzó. Tu mamá era una buena mujer, una mujer de fe y de corazón limpio. Las almas como la de ella descansan en paz cuando parten de este mundo. No se quedan vagando, no necesitan volver. Sentí un nudo en la garganta. «Pero entonces, ¿qué es lo que está en mi casa?», pregunté con voz temblorosa. «Hay presencias que se aprovechan del dolor de las personas», explicó con tono serio. «Cuando alguien muere, especialmente alguien muy querido, el dolor que dejamos puede abrir puertas, y hay cosas oscuras que saben cómo entrar por esas puertas. Se disfrazan, se hacen pasar por nuestros seres queridos, nos dan señales que queremos creer porque necesitamos ese consuelo». Sus palabras me cayeron como un balde de agua fría, pero yo sentí cosas bonitas, caricias, mi nombre susurrado con ternura. Protesté débilmente. «Esas presencias son inteligentes», continuó el padre. «Saben exactamente qué necesitas sentir para confiar en ellas, pero su verdadera naturaleza siempre sale a la luz eventualmente. Lo que tu papá está experimentando es lo que realmente son. Esa es su verdadera cara. Esa risa, ese peso, ese terror, eso es lo real». Me eché a llorar. No quería creerlo, pero en el fondo sabía que tenía razón. Las piezas empezaban a encajar de una manera horrible. Recordé la pesadez que sentía desde el principio, esa ansiedad sin explicación, como si algo no estuviera bien. «¿Qué puedo hacer?», le pregunté entre lágrimas. «No puedo vivir así y mi papá está sufriendo muchísimo». El padre me tomó de las manos. «La oración es tu mejor defensa, hija. La oración constante y la fe. Esa presencia se alimenta de tu dolor, de tu necesidad de aferrarte a tu mamá. Pero debes entender que ella ya descansó, ya está en paz. Honra su memoria dejándola ir, no intentando retenerla». Me dio un rosario que había bendecido y me enseñó algunas oraciones específicas. «Cuando sientas esa presencia de nuevo, no le hables como si fuera tu mamá. No le des la bienvenida. Dile con firmeza que se vaya, que no tiene permiso de estar en tu casa ni en tu vida. Y reza, reza con toda tu fe». Regresé a casa ese mismo día con una mezcla de miedo y determinación. Le conté a mi papá todo lo que el padre me había dicho. Al principio se veía confundido, pero también aliviado de saber que no estaba volviéndose loco, que lo que sentía era real. Esa noche decidimos rezar juntos antes de dormir. Pusimos el rosario bendito en la sala y repetimos las oraciones que el padre me había enseñado. Le hablamos a esa presencia, le dijimos que no era bienvenida, que debía marcharse de nuestra casa y dejarnos en paz. Mientras rezaba sentí algo extraño. Era como si el aire a mi alrededor se volviera más frío, más denso. Podía sentir una resistencia, como si algo no quisiera irse. Pero seguí rezando, seguí pidiendo protección con toda la fe que me quedaba. Mi papá también lo sintió. Me apretó la mano con fuerza mientras continuábamos con las oraciones. Y entonces, de repente, fue como si algo se rompiera. El aire volvió a la normalidad, la temperatura subió, y esa sensación de peso que llevaba semanas sintiendo finalmente desapareció de mi pecho. Los días siguientes fueron diferentes. La casa ya no se sentía igual. Esa pesadez, esa ansiedad constante, se habían ido. Mi papá me contó que por primera vez en semanas había podido dormir toda la noche, sin sentir ese bulto horrible en su cama, sin escuchar esa risa espantosa. No volvimos a sentir las caricias, no volvimos a escuchar susurros, no volvió a hundirse el colchón. Todo había terminado, pero lo más importante fue entender algo fundamental. Mi papá y yo aprendimos a dejar ir a mi mamá de la manera correcta. Ya no intentábamos buscar señales de ella en cada ruido o sensación extraña. En lugar de eso, la recordábamos con amor durante el día. Hablábamos de los buenos momentos, mirábamos fotos y sonreíamos recordando sus historias. El padre tenía razón. Mi mamá había descansado en paz desde el principio. Ella nunca necesitó volver, nunca tuvo nada pendiente.
Su amor quedó grabado en nuestros corazones, en nuestros recuerdos, en las lecciones que nos enseñó. Esa era la única conexión real que necesitábamos. Lo que había estado en nuestra casa era otra cosa, algo oscuro que se aprovechó de nuestro dolor para colarse en nuestras vidas. Se disfrazó de consuelo, de amor, de lo que más necesitábamos sentir. Y casi funcionó. Ahora, varios meses después, puedo decir que mi papá y yo estamos mejor. El dolor por la pérdida de mi mamá sigue ahí, y probablemente siempre estará, pero ya no es ese dolor desesperado que nos consumía. Es un dolor más suave, acompañado de gratitud por haberla tenido en nuestras vidas. A veces me pregunto qué hubiera pasado si no hubiéramos buscado ayuda, si hubiéramos seguido creyendo que esa presencia era mi mamá. ¿Hasta dónde habría llegado? ¿Qué más nos habría hecho? Prefiero no saberlo. Aprendí que el dolor puede abrir puertas que deberían permanecer cerradas, que no todo lo que parece bueno lo es realmente, y que a veces aferrarnos demasiado a quienes ya partieron puede traernos más oscuridad que luz. Mi mamá está en paz y eso es lo único que importa. Ya no la busco en las sombras ni en los susurros. La llevo conmigo de la manera correcta, en mi corazón, donde siempre estuvo y siempre estará. Y si alguna vez vuelvo a sentir algo extraño en la casa, ya sé qué hacer. Ya sé que no todas las presencias vienen con buenas intenciones, y ya sé cómo protegerme, porque ahora entiendo que lo más aterrador no son los fantasmas en sí, sino las cosas oscuras que se hacen pasar por las personas que amamos. Siempre he creído que hay cosas que no se pueden explicar con simples palabras, cosas que suceden y que te cambian para siempre. Lo que viví en mi infancia es una de esas historias que jamás olvidaré, sin importar cuánto tiempo pase. Éramos una familia humilde. Mi mamá, mi hermano pequeño Isaac y yo vivíamos en una casa sencilla, con paredes de concreto y pisos de cemento frío. No teníamos mucho, pero mi mamá siempre se las arreglaba para que no nos faltara nada importante. Había gente buena en el barrio que nos ayudaba de vez en cuando, y una de las formas más comunes era regalándonos ropa que ya no usaban sus hijos. Mi mamá aceptaba esas donaciones con humildad y agradecimiento. Nunca fuimos orgullosos. Si alguien nos tendía la mano, la tomábamos sin pena. Recuerdo perfectamente cómo mi mamá recibía las bolsas llenas de pantalones, camisas, vestidos y suéteres. Los vecinos llegaban con sonrisas amables y ella siempre les ofrecía un café o un vaso de agua fresca, pero mi mamá tenía una regla muy estricta. Absolutamente toda esa ropa tenía que pasar por un proceso de limpieza antes de que cualquiera de nosotros la usara. No importaba que se viera limpia o que oliera a suavizante. Ella la lavaba 2, a veces 3 veces, con jabón de barra y agua bien caliente. Luego la colgaba bajo el sol durante horas, hasta que quedaba completamente seca y oliendo a frescura. Nunca me explicó por qué era tan meticulosa con esto. Simplemente decía que era importante lavar bien las cosas antes de usarlas. Yo pensaba que era solo por higiene, por mantenernos sanos. Pero ahora, después de todo lo que pasó, entiendo que tal vez ella sabía algo que nunca nos dijo, o tal vez lo presentía. Todo comenzó una noche de octubre. Recuerdo que hacía calor, ese calor pegajoso que no te deja dormir bien. Isaac dormía en su cunita al lado de la cama de mi mamá, y yo estaba en mi colchón en el suelo, justo al lado. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaba el canto de los grillos afuera y el zumbido lejano de algún carro pasando por la calle. Yo estaba medio dormida, en ese estado entre estar despierta y soñar cuando lo sentí. El colchón se hundió a mi lado, como cuando alguien se sienta justo junto a ti. Sentí el peso clarísimo, incluso el movimiento del colchón ajustándose. Mi corazón se aceleró de inmediato. Abrí los ojos despacio, con miedo de lo que podría ver. No había nadie. El colchón seguía hundido, como si una persona invisible estuviera sentada ahí mismo, a centímetros de mí. Me quedé completamente quieta, sin atreverme ni siquiera a respirar fuerte. Pasaron varios segundos que me parecieron eternos. Luego, tan repentinamente como había aparecido, la sensación desapareció. El colchón volvió a su forma normal.
Me levanté temblando y corrí hacia la cama de mi mamá. Ella se despertó sobresaltada cuando me metí entre las cobijas a su lado. «¿Qué pasa, Concepción?», me preguntó con voz adormilada. No pude contarle. Tenía tanto miedo que pensé que si lo decía en voz alta, lo que fuera que estaba ahí volvería. Simplemente le dije que había tenido una pesadilla. Ella me abrazó y me dejó dormir con ella esa noche. Pero yo no pude cerrar los ojos. Me quedé despierta hasta que el sol empezó a salir, mirando cada sombra de la habitación. Los días siguientes fueron extraños. Pequeñas cosas comenzaron a suceder. Cosas que al principio parecían normales, pero que poco a poco se volvieron imposibles de ignorar. Teníamos una grabadora pequeña, de esas viejas que usaban casetes. Mi mamá la ponía para escuchar música mientras hacía los quehaceres de la casa. Yo también la usaba a veces para escuchar mis canciones favoritas. Pero de repente, la grabadora empezó a comportarse de manera rara. Estaba cambiando las canciones sola. La primera vez pensé que tal vez el botón estaba defectuoso. Pero no, el botón no estaba presionado. La grabadora simplemente adelantaba las canciones como si dedos invisibles estuvieran jugando con ella. Presiona, pausa, adelanta, regresa. Una y otra vez. Le dije a mi mamá lo que estaba pasando con la grabadora, pero ella solo revisó los botones y dijo que probablemente estaba vieja y dañada. Me pidió que dejara de usarla tanto, pero yo sabía que no era eso. Yo la había visto funcionar perfectamente bien por la mañana, y por la tarde se volvía loca sin que nadie la tocara. Una vez estaba yo sola en la sala, haciendo mi tarea en la mesita de madera que teníamos. La grabadora estaba apagada, completamente apagada. De repente escuché un clic y comenzó a sonar música. Me quedé helada. Caminé lentamente hacia ella y vi que el botón de reproducir estaba presionado. Lo solté y la música se detuvo. Esperé unos segundos, mirándola fijamente. Y entonces volvió a suceder. Clic. La música comenzó de nuevo. Salí corriendo de la sala y no regresé hasta que llegó mi mamá del mercado. Pero lo peor, lo que realmente me hizo sentir un terror que nunca antes había experimentado, pasó una tarde cuando el sol estaba empezando a ocultarse. Esa hora del día en que todo se pone color naranja y las sombras se alargan de manera extraña. Yo estaba sentada en el sillón de la sala con Isaac en mis brazos. Él tenía apenas 2 años y era muy tranquilo, un niño dulce que casi nunca lloraba. Le estaba dando su biberón mientras veíamos por la ventana cómo los pájaros volaban de regreso a sus nidos. Entonces la vi, una sombra, pero no era una sombra común, de esas que se proyectan por la luz del sol o de un foco. Esta era diferente. Era una figura perfectamente definida, oscura como la tinta, alta y delgada. Estaba parada justo al lado de la ventana, como si alguien estuviera ahí de pie, mirando hacia adentro. Mi cuerpo entero se paralizó. No podía moverme, no podía gritar, no podía ni siquiera respirar bien. Solo podía mirar esa forma oscura que no debería estar ahí. No había nadie afuera. Ningún vecino, ningún poste, nada que pudiera proyectar esa sombra tan perfecta. Y entonces Isaac, mi pequeño hermano que estaba en mis brazos, volteó a ver hacia la ventana. Sus ojitos se abrieron grandes y su carita se transformó en una expresión de miedo puro. Comenzó a llorar, un llanto desesperado que nunca antes le había escuchado. Se aferró a mí con sus manitas y escondió su cara en mi pecho temblando. Eso me sacó del trance. Si Isaac también la estaba viendo, entonces no era mi imaginación. Era real. Había algo ahí. Corrí hacia el cuarto de mi mamá con Isaac llorando en mis brazos. Cerré la puerta con seguro y nos quedamos ahí hasta que ella llegó a casa casi 1 hora después. Cuando mi mamá entró y me encontró encerrada en su cuarto con Isaac todavía alterado, supo que algo grave había pasado. Me hizo sentarme en la cama y me pidió que le contara todo con calma. Le conté sobre el colchón que se hundía, sobre la grabadora que se encendía sola, sobre las canciones que cambiaban sin razón. Y finalmente, le conté sobre la sombra en la ventana, sobre cómo Isaac también la había visto, y cómo su llanto no era normal. Esperaba que me dijera que estaba exagerando, que eran solo cosas de niños con imaginación activa, pero no lo hizo. Mi mamá se quedó callada por un momento largo.
Luego suspiró profundamente y me miró con una expresión que nunca olvidaré. Era una mezcla de preocupación, miedo y algo más. Algo como resignación. A mí también me han pasado cosas, me dijo en voz baja. Sentí que el estómago se me retorcía. Si mi mamá, la persona más fuerte y valiente que conocía, también estaba experimentando cosas extrañas, entonces la situación era mucho más seria de lo que había pensado. Me contó que durante las noches, cuando estaba a punto de quedarse dormida, sentía jalones en los dedos de sus pies, como si alguien los estuviera tomando y jalando suavemente, uno por uno. Al principio pensó que eran calambres o tal vez que sus pies se estaban entumeciendo por la posición en que dormía, pero los jalones eran deliberados, controlados y siempre en el mismo orden. También me dijo que escuchaba golpes en la puerta trasera, golpes que sonaban como nudillos tocando la madera 3 veces seguidas, siempre 3 veces, siempre en la madrugada. Cuando iba a revisar, nunca había nadie ahí. La puerta estaba cerrada con llave y el patio trasero estaba vacío. No quería asustarte, me dijo mi mamá. Por eso no te había dicho nada. Pensé que si no le daba importancia se iría solo, pero no se había ido. Al contrario, parecía estar empeorando. Esa misma noche, mi mamá sacó las imágenes de santos que guardaba en una caja de zapatos. Eran estampas viejas, algunas heredadas de mi abuela, otras que había conseguido en la iglesia del pueblo. Las colocó detrás de cada puerta de la casa. Luego fue a la iglesia y consiguió agua bendita en una botellita de plástico. Roció cada rincón de la casa mientras rezaba en voz baja. Yo la seguía de cerca con Isaac en brazos, viendo cómo las gotitas caían sobre los muebles, las paredes, el piso. Mi mamá parecía concentrada, decidida. Tenía fe en que esto funcionaría. Durante algunos días todo pareció calmarse un poco. La grabadora dejó de encenderse sola. Los golpes en la puerta trasera cesaron. No volví a sentir que el colchón se hundiera a mi lado. Pensé que tal vez las oraciones y el agua bendita habían funcionado, que lo que fuera que estaba en nuestra casa se había ido. Pero entonces Isaac empezó a enfermarse. Aparecieron pequeñas manchas moradas en su piel. Al principio eran como moretones diminutos en sus bracitos. Mi mamá pensó que tal vez se había golpeado jugando, aunque Isaac era muy cuidadoso y raramente se lastimaba. Pero las manchas comenzaron a aparecer en más lugares, en sus piernas, en su espalda, en su cuello. No eran moretones normales. Tenían una forma extraña, casi como huellas de dedos pequeños, y no desaparecían. Se quedaban ahí, oscuras y frías al tacto. Isaac comenzó a debilitarse rápidamente. Dejó de comer con el mismo apetito de siempre. Antes terminaba su plato completo y pedía más, pero ahora apenas probaba unos bocados y apartaba la comida. Perdió peso en cuestión de días. Su carita redonda y regordeta se fue poniendo delgada. Sus mejillas ya no eran rosadas sino pálidas. Tampoco quería jugar. Se la pasaba sentado en el sillón mirando al vacío, con una expresión ausente que partía el corazón. Cuando yo intentaba animarlo con sus juguetes favoritos, apenas los miraba. Era como si toda su energía se hubiera drenado, pero lo que más me asustaba era su miedo. Isaac desarrolló un terror absoluto hacia ciertos lugares de la casa. No quería acercarse a la ventana de la sala. Cuando yo intentaba llevarlo cerca de ahí, se aferraba a mí llorando y negando con la cabeza. Tampoco quería quedarse solo ni por un segundo. Si mi mamá o yo salíamos de la habitación, aunque fuera por un momento, comenzaba a llorar desesperadamente, y había un lugar que evitaba más que ningún otro: la puerta trasera. Si teníamos que pasar cerca de ella, Isaac se ponía rígido, cerraba los ojos con fuerza y comenzaba a temblar. Una vez, cuando mi mamá intentó sacarlo al patio trasero para que le diera el sol, Isaac gritó como si le estuvieran haciendo daño. Nunca lo había escuchado gritar así. Mi mamá estaba desesperada. Llevó a Isaac al doctor del centro de salud, pero el médico no encontró nada malo. Las manchas lo desconcertaban. Hizo análisis de sangre, revisó todo lo que pudo revisar, pero según él, Isaac estaba físicamente bien. No había infección, no había enfermedad. El doctor le dijo a mi mamá que tal vez era algo emocional,
que los niños a veces se enferman por estrés o por cambios en el ambiente. Pero mi mamá sabía que no era eso. Ella sabía, igual que yo, que lo que le estaba pasando a Isaac tenía que ver con lo que estaba sucediendo en la casa. Una vecina, la señora Luz, notó lo mal que se veía Isaac cuando pasamos frente a su casa un día. Ella era una mujer mayor, de esas que llevan viviendo en el barrio toda la vida y conocen a todo el mundo. Nos detuvo en la calle y preguntó qué le pasaba al niño. Mi mamá, al borde de las lágrimas, le contó todo. Le contó sobre las manchas, sobre cómo Isaac estaba perdiendo peso y energía, sobre su miedo inexplicable a ciertos lugares de la casa. La señora Luz escuchó con atención, asintiendo lentamente mientras mi mamá hablaba. Cuando mi mamá terminó, la señora Luz le puso una mano en el hombro y le dijo: «Necesitas llevar al niño con Doña Refugio». Doña Refugio era una curandera que vivía en las afueras del pueblo. Muchas personas del barrio acudían a ella cuando los doctores no podían ayudarlos o cuando sospechaban que sus problemas no eran de este mundo. Mi mamá siempre había sido creyente, pero nunca había necesitado buscar este tipo de ayuda, hasta ahora. Al día siguiente, mi mamá tomó a Isaac en brazos y caminamos hasta la casa de Doña Refugio. Yo las acompañé porque no quería dejar solo a mi hermanito. La casa de la curandera era humilde, pintada de color azul claro, con un jardín lleno de plantas y hierbas que yo no conocía. Doña Refugio era una mujer anciana de cabello completamente blanco recogido en un chongo. Tenía los ojos más penetrantes que he visto en mi vida, como si pudiera ver a través de las personas. Nos hizo pasar a una habitación pequeña que olía a copal y hierbas. Sin que mi mamá le dijera nada todavía, Doña Refugio miró a Isaac y frunció el ceño. Se acercó a él y pasó sus manos sobre su cuerpo sin tocarlo, como sintiendo algo en el aire alrededor de mi hermano. Isaac, que normalmente lloraba con extraños, se quedó quieto y callado, mirándola con sus ojos grandes. Después de unos minutos, Doña Refugio se enderezó y miró a mi mamá seriamente. «Este niño tiene algo pegado», dijo con voz firme. Algo que vino de afuera y se aferró a él. Mi mamá se llevó las manos a la boca. «¿Qué es? ¿Qué puedo hacer?» Doña Refugio le hizo muchas preguntas. El olor era extraño. No era solo tela quemándose. Había algo más en el aire, algo amargo y pesado que me hizo toser. Isaac estaba en mis brazos, mirando el fuego con ojos muy abiertos, pero sin llorar. Era como si supiera que esto era necesario. La fogata duró horas. Mi mamá no dejó ni una sola prenda sin quemar. Se quedó ahí hasta que todo se convirtió en cenizas y brasas. Cuando finalmente el fuego comenzó a apagarse, ella roció las cenizas con más agua bendita y las enterró en un hoyo profundo que cavó en la esquina del patio. Esa noche dormimos los tres juntos en la cama de mi mamá. Estábamos exhaustos pero también expectantes, esperando ver si algo cambiaría. Y cambió. A la mañana siguiente, cuando me desperté, lo primero que noté fue el silencio. No ese silencio pesado y tenso que había llenado la casa durante semanas, sino un silencio ligero, tranquilo. Era como si el aire mismo estuviera más limpio, más fácil de respirar. Isaac se despertó poco después y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Pidió desayuno con hambre real. Mi mamá le preparó huevos con frijoles, y él se lo comió todo, limpiando su plato con un pedazo de tortilla como solía hacer antes. En los días siguientes, las manchas moradas en la piel de Isaac comenzaron a desvanecerse. Primero se hicieron más claras, luego desaparecieron por completo. Su color regresó, sus mejillas volvieron a ser rosadas. Recuperó el peso que había perdido y volvió a jugar con sus carritos y sus muñecos. Ya no tenía miedo de la ventana de la sala, ya no evitaba la puerta trasera. Podía quedarse solo en una habitación sin entrar en pánico. Era como si lo hubieran liberado de algo invisible que lo había estado aprisionando. La grabadora nunca volvió a encenderse sola. El colchón no se hundió más. Los golpes en la puerta trasera no regresaron. Mi mamá dejó de sentir jalones en los dedos de sus pies. La sombra junto a la ventana nunca volvió a aparecer. Nuestra casa se sentía como nuestra de nuevo. Desde ese día, mi mamá tomó una decisión firme. Nunca más aceptaríamos ropa usada de nadie,
sin importar qué tan buenas fueran las intenciones de quien la ofreciera. Si necesitábamos ropa, la compraríamos nueva, aunque fuera en el mercado o de segunda mano en tiendas formales. Pero nada que viniera directamente de las casas de otras personas, nada que hubiera sido vivido y usado de formas que no podíamos conocer. Algunos vecinos se ofendieron cuando mi mamá comenzó a rechazar sus donaciones, pero ella se mantuvo firme. Prefería que pensaran que nos habíamos vuelto orgullosos antes que arriesgarse a que algo así volviera a suceder. Han pasado muchos años desde entonces. Isaac ya es un hombre adulto y está bien, completamente sano, pero ninguno de los tres ha olvidado lo que pasó en esa casa. A veces, cuando nos reunimos en familia, el tema sale a la conversación. Recordamos esos meses oscuros y damos gracias de haber salido de ahí. Yo aprendí que hay cosas en este mundo que no se pueden explicar con lógica. Cosas que vienen pegadas a objetos, a lugares, a personas. Energías que se quedan atrapadas y que buscan dónde aferrarse. Y aprendí que a veces, lo que parece un acto de generosidad puede traer consigo algo que no estábamos preparados para recibir. Nunca volvimos a ver a Doña Refugio después de esa visita. Nos enteramos años después de que había fallecido, pero siempre le estaré agradecida. Ella nos salvó cuando nadie más podía ayudarnos. Ahora, cada vez que veo ropa usada, no puedo evitar preguntarme qué historias lleva consigo. ¿Qué vivió su dueño anterior? ¿Qué emociones quedaron impregnadas en la tela? Y siempre, siempre, recuerdo las palabras de Doña Refugio. Hay cosas que el agua y el jabón no pueden limpiar. Esta es mi historia. La historia de cómo algo invisible casi nos destruye. Y de cómo el fuego, la fe y el amor de una madre nos devolvieron la paz.